Mi nombre es Laura Martínez Vigosi y mi residencia es marrón. Y durante este tiempo estuvimos trabajando a partir de un género de pintura que se llama la pintura de castas, acerca de las ideas que tenemos en relación a las nacionalidades, a las etnias y a las familias, todo eso. En esta última sesión trabajamos sobre los pigmentos naturales y los colores de nuestras pieles. Hacer este tipo de residencias creo que sirve para romper con la dinámica habitual con la que solemos trabajar o se suele trabajar dentro de las escuelas. Se pone en juego más el cuerpo, la creatividad, la reflexión. Hemos tenido aquí la experiencia de Hércules Patas Arriba con Carmela y Ana Luisa, con alumnos de cuarto y tercero. Y bueno, es una experiencia muy interesante para ellos porque ven otras formas de crear, otras formas de reflexionar sobre aquello que nos está rodeando. El objetivo principal era entrar en Ojos de Hércules, en parte de ellos, y ir extrayendo qué simbologías se encuentran ahí que se puedan trasladar a la actualidad. Por ejemplo, lo de hoy ha sido a partir del trabajo de limpiar los establos de augías. Ellos han propuesto lo que quisieran borrar en el sistema educativo y en el instituto en concreto, ¿no? Se trataba de limpiarlo, es cuestión de pasar a jugar con las simbologías y leer más allá de lo puramente literal. Entonces la propuesta se basa en un hinchable muy grande que nosotros trajimos aquí los primeros días y a partir de ahí cómo íbamos estructurando el resto de los días. Esto ha ido cambiando porque depende mucho del alumnado y de los grupos y demás. Entonces estamos todo el rato como intentando leer qué pasa en cada sesión que tenemos con ellos y a partir de la sesión vamos incorporando, cambiando o haciendo cosas nuevas. Y creemos que es importante lo que hacemos aquí, ¿no? Porque es para ver una bolsa de plástico, igual que es gigante, cómo puede transformarse en muchas cosas diferentes. Sí, en realidad lo que nos interesa es cómo trabajar el imaginario colectivo y en este caso desde los niños. Bueno, Próximo responde a una línea de trabajo que venimos cultivando hace tiempo, que son las narrativas digitales y mediáticas y cómo nuestro día a día en Internet y el uso de las redes sociales y diferentes plataformas digitales transforma también nuestra manera de consumir cultura y de crear sobre todo, ¿no? Como en este proyecto en concreto nos hemos centrado en dar paso a no ser solo consumidor o no ser solo usuario, sino ser también partícipe creador del entorno digital y de las redes sociales. Que la importancia de proyectos como Próximo, que giran en torno, que tratan narrativas digitales directamente, es acercar a la pedagogía del día a día del centro educativo, del instituto, de la escuela, las redes sociales y las plataformas digitales o el entorno virtual como un lugar donde también se da la educación y donde podemos generar metodologías educativas y espacios creativos que nos ayuden en el aula y que nutran ya nuestro día a día aquí. Pues a mí me gustaba mucho, la verdad, porque lo veo muy interesante, sobre todo para gente de nuestra edad y que hay muchas personas que realmente necesitan ayuda en cualquier área donde sea, sobre todo aquí en el instituto, aquí realmente pasas media vida. O sea, no solo nosotros, pero la gente de la ESO también. Entonces lo veo muy bien, la verdad.
Bueno, yo me llamo Diana Guijarro y el proyecto se llama La Revolución Divertida, que viene de un libro que habla un poco sobre las revoluciones políticas y liberales. La idea es trasladar a los institutos ese modelo de revolución a través de una serie de actividades. En este caso han trabajado, por ejemplo, el concepto de aldea global a través de una serie de podcasts y ahora, por ejemplo, están trabajando el modelo de fanzine, un poco en la línea de cómo plasmar esas mejoras y deseos que tienen para el sistema educativo. Pensamos siempre a nivel de artistas independientes que es necesario pues, para un poco sacar de los márgenes de la educación reglada y ayudar al alumnado a pensar de una manera reflexiva y crítica. Nosotras somos Fractals Educación Artística. Para esta residencia hemos elegido la metodología de Photovoice y hemos querido como hacer un proceso largo. No hemos optado por hacer muchas técnicas, sino solo una, que ha sido la fotografía, para ver qué tenían que decir las personas del IES Benicalab en torno a ciertos temas. Lo que hicimos es que todo el proceso saliera de ellos, entonces los temas han sido elegidos por ellos, las fotos han sido realizadas por ellas, todo ha estado poquito a poco construido. Es importante realizar este tipo de acciones dentro de los centros educativos, teniendo en cuenta que los institutos y también los colegios tienen a menudo un formato como muy estructurado, muy centrado en adquirir conocimiento, y este tipo de iniciativas favorece que se puedan realizar intervenciones que se trabaje más desde lo cualitativo, verbalizar sus sentimientos, verbalizar sus opiniones y desarrollar iniciativas propias desde el afecto y desde la curiosidad. Me llamo Ángel Masip y bueno, soy el autor del proyecto WOW. Bueno, el proyecto WOW parte de una señal de radio que se recibió en 1977, procedente de la constelación de Sagitario, y bueno, lo hemos utilizado como hilo conductor para hablar sobre nuestro presente desde el futuro, para intentar construir nuestra realidad y nuestras relaciones. Pues para ello hemos trabajado diferentes bloques como el lenguaje, como un relato distópico, un módulo de asentamiento y ante todo pues trabajar las conexiones de grupo, las empatías, las relaciones intrapersonales. Nosotros no teníamos ni idea de lo que había fuera de aquí, por ejemplo lo del tema del wow, la verdad que está muy guay. El hecho también de haberme juntado con mis compañeros para hacerlo, también porque ves diferentes puntos de vista y al fin y al cabo los combinas con los que ellos dicen y está bastante guay para aprendérselo, la verdad.